Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy les vamos a exponer acerca de la Constitución Política de Costa Rica, específicamente el capítulo 7, así como el Código de Educación, la Ley Fundamental de Educación, la Política Educativa, la Ley número 8422 y la organización del sistema educativo costarricense. El orden de la exposición será el siguiente. En primer lugar, la política educativa de Costa Rica. Segundo, el Código de Educación. Tercer lugar, la Ley Fundamental de Educación. Cuarto, la Ley número 8422. Quinto, la política educativa. Y por último, la organización del sistema educativo costarricense. Con respecto al artículo 76 de la Constitución Política, nos menciona que el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por mantener las lenguas autóctonas de los pueblos indígenas costarricenses. El artículo 77 y 78 plantean que la educación es un proceso y que tanto la preescolar, la general básica y la diversificada son obligatorias, gratuitas y costeadas por la nación. Los artículos 79 y 80 garantizan la libertad de enseñanza, con la condición que los centros docentes privados estén bajo la supervisión del Estado, y este mismo les ofrecerá un estímulo. Cabe resaltar que ese estímulo puede ser las bases teóricas de los programas de estudio, no necesariamente un incentivo económico. El artículo 81 delega el mandato de la educación a un consejo superior presidido por el ministro. Y el 82 menciona que garantiza a los niños escolares en condición de indigencia comida y vestimenta. Según el artículo 83, también el Estado patrocinará y organizará la educación para adultos con el fin de combatir el analfabetismo. Y el artículo 84 menciona que la Universidad de Costa Rica es la institución de cultura superior que goza independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Continuando con los artículos, el artículo 85 nos dice que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades públicas y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal. El Banco Central de Costa Rica, o BCSR, administrará ese fondo y cada mes lo pondrá a la orden de las instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crea simultáneamente otras mejoras que las sustituyan. El cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal será el encargado de preparar un plan nacional. Este plan debe concluirse el 30 de junio de los años divisibles entre 5 y cubrirá los siguientes 5 años. El artículo también nos dice que el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de egresos de la República la partida correspondiente señalada en el plan. Cualquier desacuerdo que surja con esto deberá ser resuelto por la Asamblea Legislativa. Ahora, según el artículo 86, nos menciona que el Estado formará profesionales docentes. ¿Cómo lo hará? Bueno, por medio de institutos especiales de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, como por ejemplo la UNA y la UNED. Para el artículo 87, la libertad de cátedra es un principio fundamental de la enseñanza universitaria. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir?
que los estudiantes y los profesores pueden aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento sin sufrir presiones políticas o de algún otro tipo. Ahora, para finalizar con los artículos de la Constitución Política de Costa Rica, tenemos el artículo 88, el cual nos habla que para la discusión y aprobación de los proyectos de ley relativos a las materias, pues está bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior y universitaria, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas. Es decir, siempre pasarán por la Asamblea Legislativa cualquier proyecto de ley relacionado a las materias. Ahora hablaremos del Código de la Educación, específicamente sobre los deberes y prohibiciones de todo educador, los cuales son muy importantes reconocerlos. En el artículo 120 se señalan algunos de estos deberes, como por ejemplo el cumplir con las leyes y reglamentos, siempre y cuando no se maltrate el decoro o sean contrarias a las disposiciones de ley. También se debe permanecer en su puesto durante todo el ciclo lectivo y dirigir personalmente la educación de niñas o niños a su cargo, inculcando preceptos morales y sentimientos de amor a la patria. Si un director o maestro decidiera presentar su renuncia, debe permanecer en su puesto hasta 15 días después de anunciarlo, excepto que esta solicitud sea aceptada antes o que se compruebe que está imposibilitado para seguir sus labores. Siempre deberá ser puntual, tanto en clases, conferencias, como en actos convocados por el jefe, al igual que como se realiza en otras circunstancias. En caso de ausencia se debe avisar anticipadamente y por supuesto justificar la falta. Siempre se debe estar 10 minutos antes en la escuela. Es muy importante permanecer hasta terminar las labores diarias. Es incorrecto dejar al estudiantado esperando a su docente. Es mejor que seamos nosotros los que los estemos esperando a ellos. Asimismo, el edificio, muebles, útiles deben conservarse en buen estado y si se dañan deben dar cuenta sobre ellos. Además, hay que cumplir las órdenes sobre el servicio sanitario escolar que nos den en la institución. Tanto libros como registros se deben llevar con esmero, es decir, que denoten nuestro esfuerzo y amor por la docencia. Por otra parte, hay que avisar a las familias sobre las ausencias y calificaciones de los alumnos de una manera oportuna y vigilar la moralidad y buen comportamiento de los estudiantes. Como todo trabajador, se debe contribuir al fondo de pensiones o bien al de seguro social. Y como se ha mencionado antes, es necesario que la persona docente se mantenga actualizada en aspectos de índole de niños. En el artículo 121 se menciona que hay que mantener la dignidad profesional. Esto quiere decir que debemos siempre tener una actitud de devoción hacia la escuela, esforzándonos por el propio mejoramiento intelectual y moral y defendiendo los intereses de la enseñanza. Y en el artículo 122 se mencionan algunas prohibiciones, por ejemplo, el violar la neutralidad de la enseñanza, es decir, no se deben realizar acciones que comprometan la armonía de la escuela o ejercer oficios o comercios, tanto dentro como fuera de la escuela, que impidan cumplir las obligaciones. El imponer otros castigos que los autorizados por la ley o el reglamento es prohibido, o bien levantar suscripciones entre alumnos o incitarlos a firmar declaraciones sin autorización superior. Y como hemos comentado en clase, no se puede concurrir ni inducir a fiestas no autorizadas, ni menos dirigir ataques contra creencias religiosas del alumnado. En el capítulo de faltas de asistencia y de puntualidad, se dice que llegar después de la hora a la escuela o a algún acto es una falta de impuntualidad. También llegar 30 minutos después de la hora, retirarse antes o tener 3 faltas de puntualidad es una ausencia inmotivada,
ya sea por falta a clases, conferencias, exámenes u otro acto. Pero si se comprueba la ausencia o impuntualidad, no se le descontará el salario, ya sea por enfermedad personal o de pariente de primer grado, fuerza mayor o duelo por muerte de pariente. En el artículo 149 se consideran faltas graves: el abandono de empleo, infracción de preceptos primordiales de ley o reglamento de manera intencional, la negligencia y omisión en el cumplimiento de sus deberes, la desobediencia voluntaria y desacato de sus superiores, falsedades repetidas en datos en registros, planillas u documentos oficiales, y la embriaguez o actos contra la moral o buenas costumbres. Ley Fundamental de Educación. Capítulo 1. Los fines. Artículo 1. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado está en obligación de ofrecerla. El artículo 2. Son fines de la educación costarricense lo siguiente: la formación de ciudadanos, contribuir al desenvolvimiento de la personalidad, formar ciudadanos para que concilien los intereses del individuo con la comunidad, estimular el desarrollo de la solidaridad y la comprensión, y conservar y ampliar la herencia cultural. Artículo 3. Para el cumplimiento de los fines, la escuela procurará el mejoramiento de la salud, tanto física como mental, el desarrollo intelectual, una vida familiar digna, la transmisión de conocimientos, el desarrollo de aptitudes atendiendo a las diferencias individuales y el desenvolvimiento de la eficiencia social. Capítulo 2. Del sistema educativo. El artículo 4 nos dice: la educación pública será organizada como un proceso integral. Ley número 8422. Artículo 1. Fines. Los fines de la ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Artículo 2. Servidor público. Se considerará servidor público toda aquella persona que preste sus servicios en los órganos y en los entes de la administración pública. Y el artículo 3 nos dice: el funcionario público estará en obligación de orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Política educativa. A continuación se mencionarán los ejes de esta misma. Racionalismo. Se sustenta en la razón y en las verdades objetivas como principios para el desarrollo del conocimiento válido, y se construyen y perfeccionan los saberes para hacer posible el progreso humano. Con respecto al paradigma de la complejidad, tenemos que el ser humano es un ser que tiene conciencia de sí mismo y de su entorno. También toma en cuenta que las personas estudiantes se desarrollan en un ecosistema bio-natural, que es el carácter biológico del conocimiento, como las formas cerebrales y modos de aprendizaje, y en un ecosistema social, que condiciona esa adquisición del conocimiento. También se tiene que el ser humano se caracteriza por tener autonomía e individualidad, por establecer relaciones con el ambiente, por poseer aptitudes para aprender, por tener inventiva, creatividad, la capacidad de integrar información en el mundo natural y social y la facultad de tomar decisiones. Finalmente, en este se permite ampliar el horizonte de formación, debido a que se considera que la acción humana es esencialmente incierta, llena de eventos imprevisibles, que requieren que el estudiante desarrolle la inventiva y proponga nuevas estrategias para abordar una realidad que cambia a diario. Por otra parte, el humanismo se orienta hacia el crecimiento personal y por lo tanto aprecia la experiencia del estudiante, incluyendo la parte emocional. Cada persona es responsable de su vida y su autorrealización. Por lo tanto, la educación va a estar centrada en la persona, de manera que ella misma sea la que evalúa y guía su propia experiencia. Esto a través del significado que va adquiriendo su proceso de aprendizaje.
También se tiene que cada persona es única y diferente. Cada una tiene iniciativa, cada una tiene necesidades de crecer y cada una tiene la potencialidad para solucionar problemas de forma creativa. Por último, el constructivismo social propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de las personas estudiantes. El propósito de este es considerar el aprendizaje en el contexto de una sociedad, por lo que se toma en cuenta las experiencias previas y estructuras mentales de la persona que participa en los procesos de construcción de saberes. Es parte y producto de la actividad humana en el contexto social y cultural donde se vaya a desarrollar la persona. Y por último, se considera que estos procesos se dan en relación con comunidades de aprendizaje, dado que el conocimiento es una experiencia compartida. Para finalizar, vamos a observar la organización del sistema educativo costarricense por medio del organigrama. El organigrama, como podemos observar, es bastante amplio, pero vamos a intentar explicar lo más importante a grandes rasgos. Como se puede observar, el organigrama nos muestra que el ministro es la cabeza a nivel político del Consejo Superior de Educación, del CONESUB y del Tribunal de Carrera Docente. No obstante, el ministro es asesorado por organismos como la Unidad de Promoción de Igualdad de Género, la Contraloría de Servicios, la Auditoría Interna, la Prensa y Relaciones Públicas, Asuntos Internacionales y Cooperación y por último, Asuntos Jurídicos. Asimismo, hay unas instituciones que apoyan que este proceso se lleve de mejor manera, como lo son la Institución para el Desarrollo de la Inteligencia, el PROMESE, FONAVE, CINETEC, CENAREC y la Institución de Desarrollo Profesional. Posterior al ministro existen 3 viceministros. Estos 3, por decirlo de alguna manera, se encuentran al mismo nivel, los cuales son, primero, el viceministro académico, que este es asesorado por la Contraloría de los Derechos Estudiantiles y se encarga por los niveles directivos de la educación privada, recursos tecnológicos de educación, educación técnica y capacidades emprendedoras, desarrollo curricular, que aquí en el desarrollo curricular es que encontramos los diferentes niveles de la educación, vida estudiantil y gestión, y por último, evaluación de la calidad. El segundo viceministro corresponde al de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Este puesto vela por los niveles directivos de Gestión y Desarrollo Regional, Proveeduría Institucional, Financiera y Planificación Institucional. Y en tercer lugar está el viceministro directivo, que junto con la Oficialía Mayor les corresponde los niveles directivos de Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento Directivo, Programas de Equidad, Informática de Gestión, Servicios Generales y los Archivos Centrales. Para finalizar, podemos observar que se presenta una línea de desconcentración administrativa que es donde se encuentra el nivel directivo de las direcciones regionales de educación.